Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Les saludamos Giselle Movallet y Claudia Hernández. ¿Qué tal, Giselle? Hola, Claudia. Feliz día para ti, para toda Venezuela. Un placer acompañarles, como siempre, para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos de inmediato. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se recibió con satisfacción la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana. Mediante un comunicado emitido por el organismo, Guterres los instó a mantener su compromiso pleno con el diálogo inclusivo y significativo, respetando los derechos humanos. Asimismo, expresó su apoyo a Noruega ante los esfuerzos de llevar a cabo las conversaciones y aplaudió la disposición de México como país anfitrión, así como de Países Bajos y Rusia como naciones acompañantes. Finalmente, instó a la comunidad internacional a que ofrezcan su respaldo a los acuerdos que se logren durante la mesa de diálogo. Fede Cámaras expresó su apoyo al diálogo que se desarrolla entre el gobierno y la oposición, al tiempo que manifestó su interés en que el proceso ofrezca soluciones a la crisis del país. A través de un comunicado, la organización señaló que confía en que los encuentros generen acuerdos inclusivos, sustanciales y fructíferos. Al mismo tiempo, aseguró que debe existir respeto y se deben priorizar los intereses nacionales. Fede Cámara reiteró la necesidad de que el acuerdo genere confianza para el sector económico nacional e internacional, por lo que afirmó que es necesario respaldar la solución a los problemas políticos, que le dará paso a incluir en la agenda los temas sociales y económicos. En otro tema, en el estado Bolívar, tras la crecida del río Caroní, las autoridades gubernamentales y de protección civil determinaron alerta roja. Tras el crecimiento de los niveles del río Caroní, un aproximado de 150 familias de 4 parroquias se han visto afectadas. Lamentablemente los niveles han alcanzado muchos hogares ya. Hemos trabajado en Campo Rojo y todos los lugares aledaños, así como también acá del lado de Castillito, Nuevo Leandro, La Españolita y Puerto Libre. Es decir, cuidando a nuestro pueblo, todo debidamente atendidos. Asimismo, varias familias han sido trasladadas a refugios. Hemos tenido que llevar a algunas familias a refugios temporales hasta que bajen los niveles. Vamos a abrir las compuertas un poco más, van a turbinar 1000 metros cúbicos más para llegar a 14.000 metros cúbicos por segundo. Indicó además que las familias afectadas están siendo atendidas con enseres, alimentación, gas doméstico y en el tema de salud. Desde el estado Bolívar, Marianis Armas, Televen. Fede Cámaras, Nueva Esparta, exhortó al gobierno nacional a atender con urgencia la crisis de electricidad en la isla de Coche. El presidente de la cúpula empresarial, Jesús Irausquín, exigió al Ministerio de Electricidad que atienda con suma urgencia la situación que viven los habitantes de la isla de Coche desde el pasado jueves, cuando explotó la única planta de generación que estaba activa de las 2 instaladas, dejándolos sin el servicio eléctrico. No es la primera vez que tenemos nuevamente una incidencia, una crisis, producto pues, de la desinversión que ha habido a nivel de todo lo que es el sistema eléctrico regional. Y bueno, y ahorita pues impactado con también con la hermana isla de Coche, que bueno, se quedó sin energía eléctrica desde el pasado jueves, y eso bueno, es una situación insólita que ya rebasa pues las pérdidas de tanto el tipo material de las personas que han perdido pues todos los productos que tenían en sus alacenas, en sus refrigeradores y tal, y sobre todo también el impacto que a nivel turístico tiene la isla de Coche, que también es una segunda punto de referencia en el estado de Nueva Esparta. El dirigente empresarial lamentó que los pocos comerciantes en esa isla hayan perdido todos los productos perecederos y que los temporadistas que se encontraban en los hoteles hayan tenido que ser evacuados a otros hospedajes de esas cadenas en la isla de Margarita. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Y el sistema Metro de Caracas se reportó una avería en el cableado de la línea 2, en la cual calificó de sabotaje.
La compañía informó que en horas de la mañana de este martes se activó una vía única temporal desde Antímano hasta las Adjuntas y Zoológico tras haberse registrado fallas en la línea 2 por un presunto sabotaje contra el cableado de energización. Asimismo, a través de su cuenta en Twitter, el Metro de Caracas indicó que el personal realizó las labores correspondientes para restituir la operatividad en el subterráneo, siendo la misma solventada a los pocos minutos. En las últimas horas se registraron 861 contagios y 16 fallecidos por COVID-19, siendo Bolívar la entidad que registró el mayor número de infecciones con 157 casos. Después de Bolívar le sigue Miranda con 150 infecciones, Caracas con 115, Falcón con 74 y Lara con 60. Los fallecidos eran personas con edades comprendidas entre los 30, 60 y 70 años, ubicados en Caracas, Barinas, Anzoátegui y Zulia. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, anunció que hasta la fecha se han registrado 319.955 casos confirmados y 3.815 fallecidos en el país por la enfermedad. Y según cifras del último balance, se han registrado 8.388 nuevas muertes y 636.698 contagios de COVID-19 en el mundo. Entre los países que más fallecidos registraron en las últimas horas, tenemos a Indonesia con 1.180, Rusia con 805 y la cantidad de muertes en Estados Unidos ascendió a 622.321. Los países con más víctimas mortales son Brasil con 569.492, la India con 432.079, México con 248.652 y Perú con 197.487. Al menos 4.370.427 pérdidas fatales y 207.838.740 personas contrajeron la enfermedad desde el inicio de la epidemia. Un infectado con la variante Delta puede contagiar al doble de personas que un paciente con el COVID-19 original, según el jefe de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, doctor Manuel Figuera. Destacó que la mejor manera de minimizar su efecto es realizando un proceso de inmunización completo. A juicio del doctor Figuera, es fundamental que se mantengan las medidas de prevención que se han usado desde el principio de la pandemia. Si usted da positivo al COVID-19, la única forma de saber si es la variante Delta es con estudios que realiza el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y no se llevan a cabo rutinariamente. Incluso se calcula que por cada infectado puede contagiar a otras 8 personas y a nivel domiciliario va a ser más relevante. Estamos viendo familias enteras que se están enfermando. La única manera de saber si es variante Delta o no es haciendo estudios genéticos que solo lo hace el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En cuanto a la sintomatología, agregó que se puede presentar una variación, sin embargo, no es una constante. La variante Delta tiene más síntomas respiratorios superiores, sobre todo rinorrea, que uno llamaría moqueadera, o sea, simplemente secreciones nasales o cierta congestión. Eso no lo veíamos en el pasado, pero no importa porque mucha gente puede tener COVID independientemente de tener rinorrea o no tener tos, no tener fiebre. Entonces, ¿qué síntomas son los típicos de COVID? Lo que hemos visto anteriormente. Figuera destacó que, según estudios, las vacunas presentan un menor porcentaje de efectividad contra la variante Delta. Estudios en Argentina que han evaluado la efectividad con una sola dosis, ha estado por encima del 80% y está muy bien. Pero ante la variante Delta, lo más importante es tener las 2 dosis de vacunas para tener una mejor protección contra esta variante. Entonces, realmente hay que insistir que las personas reciban una mejor inmunidad, pero también que hay que garantizar que el resto de la población se vacune. El jefe de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, Manuel Figuera, también acotó que el tratamiento para las personas con la variante Delta sigue siendo el mismo que hasta el momento han utilizado contra el COVID-19. Jonathan Cárdenas, Televen. Gracias, Jonathan. Y según un informe publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, el 21% de los migrantes venezolanos han sido víctimas de esclavitud y abuso laboral, esto en 5 países. El estudio titulado Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP,
Destacó que el 21% de los inmigrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guyana fueron obligados a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó un segundo balance en relación a los resultados de las elecciones primarias que se celebraron el pasado 8 de agosto. Desde el día 29 tenemos que tener inscritos todos los candidatos y las candidatas. Nos hemos puesto un plazo hasta el día jueves con el Gran Poro para revisar todo lo que tengamos que revisar y poder hacer los anuncios finales. De aquí en adelante ya no son candidatos ni siquiera del PSUV, son candidatos de la Unidad Revolucionaria. Fueron 104 que designamos hoy, más 66, eso da un total de 170. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que durante la semana se estarán anunciando los 165 nombres restantes correspondientes a candidatos municipales y regionales. Asimismo, destacó que la Tolda Roja está preparando el mecanismo para inscribir a los candidatos, el cual será un proceso largo debido a la cantidad de aspirantes que hay. Bien, y luego de 2 años de educación desde casa debido al COVID-19, los venezolanos se preparan para el posible retorno a clases. Esto ante los altos precios marcados por las divisas. Más de $100 se requerirían para adquirir útiles escolares y parte del uniforme. Son $20 mensuales que están aumentando de mensualidad, imagínate. Todo en dólares, desafortunadamente. Nada más en la lista, un estimado, hacía, qué sé yo, como $200. Todo caro. Todos los cuadernos $1, todo cuesta $1. ¿Qué vamos a hacer? Trabajando, ahorrando, ¿qué vamos a hacer? Estamos reutilizándolos, ¿no? Del año pasado buscando cuadernos ya que fueron utilizados y bueno, sacándole hasta el mayor provecho, pues. En las ferias es más lo que preguntan que lo que compran. Los venezolanos buscan alternativas que reduzcan el abultado presupuesto escolar. Personas sí pasan, ven, preguntan, bueno, qué barato y caminan por todos los puestos, pero no. Bueno, algunos dicen, no, está caro o no voy a comprar. ¿Qué ha vendido, por ejemplo, el día de hoy? Nada, hoy no se vendió nada. El bolso más económico, $5. Y los pantalones, dependiendo la talla, pues. De niños varían de 5 a 8, 10 y hasta $12. Las personas parece que tienen como miedo en comprar eso porque no saben si en verdad las clases van a ser presenciales. Del liceo también te sale más caro, eso te sale como mínimo en $50. No es lo mismo, años anteriores compraba 2, 3 listas, ahorita optan por los combos, que es más económico, pues. En el caso de las librerías, los precios son distintos con respecto a las ferias y se mantienen sin compradores. No, ha sido bastante pobre, bastante mal. Como tú puedes observar, no hay nadie dentro de la tienda. A esto se le suma la incertidumbre del posible contagio en las aulas por la pandemia del COVID-19. Me parece que no. ¿Por qué? Porque la pandemia está demasiado fuerte y nosotros estamos por cuidar a nuestros hijos. Hasta que algo no sea aprobado no se le puede colocar los chamos, de verdad que no debería ser así. Hasta que no la aprueben como tal. La compra de artículos escolares ni siquiera se compara con años anteriores. Las ferias y librerías lucen vacías. Esto ante la expectativa del retorno a clases presenciales y la hiperinflación que reduce el poder adquisitivo de los venezolanos. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Es momento de hacer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, un hombre de 41 años fue asesinado de múltiples puñaladas propinadas por la actual pareja de su ex esposa. Quédese con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Un hombre de 41 años fue asesinado de múltiples puñaladas propinadas por la actual pareja de su ex esposa. Según fuentes policiales, el crimen fue planificado por la mujer para terminar con los celos que generaba la víctima en su nueva relación. Jonathan Cárdenas nos tiene los detalles. Buenas tardes, amigos televidentes. Tal y como lo escuchan, la buena relación que tenía Leandro Barcelo con su ex Yusmari Méndez de 48 años generaba incomodidad a su nueva pareja Samuel Castro de 22 años. Él se lo manifestó y juntos planearon el crimen. Ella citó a Leandro en su casa para compartir unos tragos y toda vez que éste llegó, ella le avisó
a su nuevo compañero sentimental, quien apareció con un arma blanca y le propinó varias heridas hasta causarle la muerte. Posteriormente huyó. Ella limpió la escena del crimen, incluso se cambió de ropa. Pero esto no fue suficiente para el eje de homicidios del 6CPC, quien posterior a investigaciones se dieron con su captura también en Petare. Ahí ella confesó lo que había ocurrido en el lugar y también dieron con el arma homicida y la ropa llena de sustancia hemática, que ésta se había cambiado. El caso se encuentra actualmente en manos del Ministerio Público y los funcionarios continúan tras la pista del autor material de este crimen. Es la información que tenemos con respecto a este caso. De inmediato regreso con ustedes al estudio. Adelante. Bien, y un hombre fue detenido por agredir a un vigilante que le impidió el acceso a una farmacia. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta de Twitter. Alberto Figuera, de 72 años de edad, se encontraba trabajando en una farmacia de lechería en el estado Anzoátegui cuando un sujeto identificado como Brian Belaville intentó entrar al local sin el uso de mascarilla y por no acatar a las normas de bioseguridad le prohibieron el acceso. Por este motivo, el agresor le propinó una fuerte golpiza al trabajador. Saab informó que el sujeto será imputado por los delitos de homicidio en grado de frustración, omisión de socorro y resistencia a la autoridad. Un fallecido y 2 desaparecidos se registraron por la crecida del río San Pedro debido a las fuertes precipitaciones en los últimos días. Así lo informó la alcaldesa del municipio Huaycaipuro del estado Miranda, Wiselis Álvarez. 224 viviendas quedaron afectadas a causa de las fuertes lluvias registradas en la localidad, por lo que han habilitado 2 refugios, uno temporal en el cual se encuentran unas 96 personas y en otro 14 familias en situación de albergue. Álvarez agregó que existen 125 personas, 25 niños y adultos mayores que quedaron sin hogar a causa de las últimas inundaciones. Sin embargo, informó que se están gestionando las labores pertinentes para asignar viviendas a quienes lo han perdido todo. Bien, y en el estado portuguesa, la SODI 33 desplegó un operativo especial de seguridad preventivo, logrando incautar 3 armas de fuego y la detención de 17 personas por diferentes delitos. El comandante de la SODI 33 portuguesa, general de división José Gregorio Escalona, informó que el operativo fue desarrollado logrando un despliegue de 984 efectivos con 373 patrullajes realizados durante el pasado fin de semana, estableciendo 115 puntos de control, así como la inspección de 222 locales nocturnos, entre otros procedimientos realizados en toda la entidad. Hemos detenido por diferentes delitos a 17 personas. Hemos retenido 50 vehículos, armas de fuego. En este caso, hemos logrado incautar 3 armas de fuego. Hemos logrado incautar algunas sustancias psicotrópicas, entre ellas algunos gramos de marihuana. Hemos también logrado detener 4 personas solicitadas. Escalona detalló que adelantan un despliegue especial destinado al resguardo de los productores del campo durante el periodo de cosecha. Y entendemos también que ese dinamismo de la economía portugueseña atrae la delincuencia, atrae a factores que siempre quieren perturbar el orden interno, que son nuestros enemigos, los enemigos que intentan socavar la economía y con ello asfixiar al pueblo. Pero para eso estamos nosotros. Finalmente, la autoridad militar destacó que el estado llanero se mantiene, de acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Seguridad, en la segunda posición entre las entidades federales más seguras del país. Desde el estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. En menos de 48 horas en el estado Zulia, 2 fincas quedaron arruinadas, una asaltada y otra invadida por comunidades indígenas yucpas. Invasión y robo de ganado no son temas novedosos en la subregión Perijá. Desde el viernes hasta el pasado domingo, 2 fincas productivas quedaron a la deriva. Una asaltada, la Hacienda Casablanca. 35 personas identificadas como yucpas se robaron 106 bovinos, ropa, comida. Se llevaron lo que pudieron.
una hacienda de 3 generaciones. Yo estoy simplemente aquí con mi mamá y yo. Ella es viuda, mi padre falleció hace 13 años, tratando de echar para adelante aquí. Me dejaron sin producción, me dejaron sin nada. El único medio que yo tenía aquí fue para subsistir. La finca El Rosario. Allí los yucpas llegaron y pidieron hablar con los dueños para supuestamente negociar, pero querían que fueran hasta la hacienda. Por supuesto se negaron por los secuestros ya que han ocurrido. Otra hacienda en producción, paralizada. 120 animales. 120. Una finca de 340 hectáreas. Y es una finca que nos heredó mi papá hace 50, o sea, la fundó mi papá y hace 50 años nos la heredó y es los únicos ingresos que tenemos. El gremio ganadero se reunió de emergencia porque se conocen los lugares donde los delincuentes tienen los animales robados. 106 vacas son difíciles de disimular. Lo lamentable es que es poco lo que las autoridades pueden hacer para restablecer el orden. Los indígenas parecen ser intocables. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín. Y la reducida generación del parque termoeléctrico en Carabobo sería una de las causas de las continuas fallas y desmejoras del servicio eléctrico. Así lo señalan representantes del Colegio de Ingenieros de esa entidad. Afirman que la escasez de combustible es la causa de que varias plantas estén paralizadas. Destacan que solo 80 megavatios de 700 que se requieren son los que actualmente generan las termoeléctricas en Carabobo. Carabobo tiene 3.740 megavatios instalados, de los cuales solamente 70, 80 megavatios se encienden, cuando en la zona industrial en Pedro Camejo hay posibilidad de dar 80 megavatios. Pero la demanda de Carabobo son 700 megavatios. Solamente estamos dando apenas el 10% de esos 700 megavatios. O sea que esa deficiencia la está cubriendo URI. Si URI tiene problemas a nivel del sistema interconectado, entonces Carabobo también va a sufrir las mismas falencias que tienen los 24 estados. Destacan que la falta de inversión y oportunos mantenimientos también afectan la continuidad del servicio. Entonces, como el mantenimiento no es el adecuado, no entiendo que no le hacen, sino que no es el adecuado, lamentablemente las fallas a nivel de alimentadores, que son 346 alimentadores que también tiene las subestaciones de Carabobo. Si hay una inversión idónea, prudente, sistemática, que uno pueda recuperar 1000 megavatios que se puede recuperar en 2 o 3 años en Carabobo, tú resuelves el problema del centro. Porque no es Carabobo, sino es el centro del país. Tú puedes darle a Carabobo, puedes darle a Cojedes, a Lara y también Guárico. O sea. Por último, el vocero puntualizó que la Corporación Eléctrica Nacional ha sufrido una estampida de personal calificado en todas las áreas en los últimos 10 años, esto debido a las deplorables condiciones salariales. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. A continuación, un servicio público. Se necesita para pacientes oncológicos los siguientes medicamentos: ciclofosfamida de 500 miligramos, prednisona de 50 miligramos, vincristina de 2 miligramos, doxorubicina, también rituximab de 500 miligramos, fligrastim de 300 miligramos y eritropoyetina. Y quienes puedan colaborar pueden comunicarse por medio de los números 0412-522-4118 y 0426-934-3912. Gracias de antemano por su colaboración. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional, lo más destacado del acontecer deportivo y otras informaciones de interés para todos ustedes. Iniciamos nuestro recorrido internacional. Militares de Estados Unidos decidieron hacerse cargo del control aéreo del terminal de Kabul, luego de la difícil situación presentada este lunes, que dejó al menos 6 muertos y a miles de afganos en la difícil tarea de huir de su nación ante la llegada de los talibanes al palacio. Así lo dio a conocer un portavoz de las fuerzas americanas. Luego de 3 días de caos en el país del Medio Oriente, se reanudaron los vuelos militares estadounidenses con la finalidad de auxiliar no solo a su cuerpo diplomático, sino también a los miles de afganos y de otros países que colaboraron con sus fuerzas durante los años de guerra contra los talibanes. Y la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados solicitó a los países que prohíban la expulsión de los ciudadanos afganos hacia su nación de origen.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el organismo indicó que pese a que se haya determinado previamente que los ciudadanos afganos no requieren de protección internacional, la ACNUR aseguró que es necesario detener los retornos forzados debido a la situación de emergencia de la nación asiática. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 18 millones de personas requieren de ayuda humanitaria en el país. De esta cifra, 10 millones son niños. Y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, decretó 3 días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del terremoto de 7.2 que sacudió el pasado sábado a esta nación. Al menos 1.419 decesos y más de 6.900 heridos a causa del movimiento telúrico es la cifra que se maneja hasta el momento. Por otro lado, algunas instituciones hospitalarias se desplomaron a causa del sismo, lo que agrava la situación de emergencia de los miles de heridos que no tienen capacidad de acceso ante el colapso de los pocos hospitales que puedan quedar al sudoeste de la nación. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresó su intención de esclarecer las presuntas ejecuciones de civiles cometidas por miembros del ejército de su país. El exmandatario aseguró que durante su gobierno no hubo mal ejemplo de palabras ante un soldado o un policía. También mencionó que no ofreció financiamientos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas tras los resultados en la lucha contra la guerrilla. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de una reunión que sostuvo Uribe con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y con los comisionados Lucía González y Leiner Palacios. En Portugal, 600 bomberos tratan de sofocar un incendio forestal que abarca unas 9.000 hectáreas. Así lo dio a conocer un portavoz del Comando Regional de la Protección Civil, Richard Márquez. 80 personas han sido evacuadas y un bombero fue hospitalizado tras sufrir quemaduras durante la labor de rescate. El gobierno portugués decretó estado de alarma en la región turística de Algarve, al sur de la nación, luego que el incendio tomara más fuerza en la tarde del lunes. Además, algunas autopistas han sido cerradas para el resguardo de los ciudadanos. Y miles de personas, entre ellos algunos turistas de campings nacional o vacacional, fueron evacuadas previamente debido a un incendio forestal en las inmediaciones de la localidad de Saint-Tropez, en Francia. Al menos 750 bomberos y aviones cisternas trabajan para combatir el fuego que inició el lunes en una parada de autobús de la autopista, a 100 kilómetros de la ciudad de Toulouse, y que a tempranas horas del martes ya había recorrido 3.500 hectáreas de bosque y matorral. Las autoridades informaron que hasta el momento no se han reportado víctimas y que la zona más afectada por el fuego es el sur del país. Científicos advierten que cada vez serán más frecuentes los incendios debido al calentamiento global. Japón extendió las medidas de emergencia sanitaria contra el COVID-19 hasta el 12 de septiembre. Asimismo, serán implementadas en otras 7 regiones para evitar la propagación de un nuevo brote en el país. Estas llegan a una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos y prohíben la venta de alcohol en bares y restaurantes y obliga a los comercios a cerrar a las 8 de la noche. El primer ministro del país indicó que en los últimos días se ha observado un crecimiento en la cifra de infecciones e indicó que el gobierno tomará las acciones necesarias para mantener a la población a salvo. Recordemos que las medidas implementadas en la nación para combatir el coronavirus se mantenían en vigor en Tokio y otras 5 regiones, y se tenía previsto que terminaran el 31 de agosto. El criollo Salvador Pérez lideró la remontada y el triunfo de los Reales de Kansas City. El venezolano Rómulo Otero debutará este miércoles con el equipo mexicano Cruz Azul. Este lunes, los organizadores de Tokio 2020 anunciaron que no habrá público en las competiciones de los Juegos Paralímpicos. La ciudad de Sao Paulo confirmó que contará con la etapa de la Fórmula 1 en noviembre y con la presencia del público. Momento de una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Ya regresamos.
numerosos beneficios trae el consumo de vitamina D para el organismo. Entre ellos, fortalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir enfermedades respiratorias agudas, así como el fortalecimiento de los huesos, previniendo enfermedades musculoesqueléticas. Los pescados grasos como la trucha, el salmón, el atún, así como los aceites de hígado de pescado, se encuentran entre las mejores fuentes naturales de vitamina D. Más de 80 días sin agua llevan alrededor de 2.500 familias de 5 comunidades ubicadas en pleno centro de Barquisimeto. Habitantes de la Caribbean 1, Voz de Lara, Malecón y Sin Fronteras alzaron su voz una vez más para pedirle a la hidrológica y demás autoridades competentes que solventen las posibles irregularidades que los mantienen sin el vital líquido. No es posible que cada vez estamos reclamando, llamándole para que nos hagan resolver este problema y hasta los momentos no han resuelto nada. Nosotros no podemos limpiar, nos ponemos hacia, imagínense. Por eso lavar, no hemos lavado. ¿Cómo lavamos? Si no tenemos agua. Tenemos la maleta que ya no nos da más basto para... Pues tenemos que, yo voy a buscar la ropa y busco la ropa sucia para volverme a poner. Porque no, si no hay para lavar. Cocinamos poco porque si no tenemos agua tenemos que comer pan y queso, porque casi no tenemos agua. Entonces tenemos que ahorrar el agua para siquiera tomar así poquito, porque como no hay agua, esperamos que Dios nos mande agua para siquiera solventar para lavar la ropa. Pedir un cisterna tampoco es una opción, debido a los altos costos y los bajos ingresos que perciben. Los habitantes de estas comunidades advirtieron que tomarán las calles de no obtener una solución a la crisis del agua. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Gracias, Juan Manuel. Y más de 2.000 trabajadores podrían quedar sin almuerzo tras incendio en Comedor Chimire de PDVSA San Tomé, al sur del estado Anzoátegui. Al parecer, a causa de una falla en el sistema de electricidad, se produjo el incendio. Se supo que la parte más afectada fue el área de línea de despacho a los usuarios del comedor, mientras que la cocina y los depósitos no sufrieron daños, solo contaminación por el humo de la combustión incompleta. El personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos de San Tomé llegó al sitio, pero el fuego se había autoextinguido. Supuestamente será suspendido los servicios de suministro de alimentación a los trabajadores hasta el aseguramiento de toda el área afectada. Sin embargo, otras fuentes aseguraron que posiblemente realizarán las entregas de comidas envasadas y para llevar. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Seguimos en Anzoátegui porque el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, denunció intervención de facto de la Policía Municipal tras haber cumplido con los requisitos para volver a tomar el control del cuerpo de seguridad. La policía, que estuvo intervenida desde 2017, fue entregada mediante gaceta oficial a la administración municipal el pasado mes de junio, pero la Junta Interventora no habría cumplido la orden del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Firma la ciudadana ministra que ya cesa la intervención de la policía y por ende cesa en sus funciones la Junta Interventora. Desde ese momento cesa legalmente la intervención. Sin embargo, el día de hoy pudiésemos nosotros decir que se encuentra intervenida de facto nuestra policía municipal, pues se presentaron las ternas, fueron aprobadas, pero el director y la subdirectora, que fue aprobada evidentemente por el Vicipol, no están asumiendo el control de la policía porque sigue en funciones un director que fue impuesto por la Junta Interventora, que ya cesó en sus funciones desde fecha 23 de junio de este año. Ferreira aseguró que viajará al Viceministerio de Policía a hacer la denuncia formal. Asegura que el cuerpo de seguridad es fundamental para el municipio, pues es necesario crear políticas de prevención del delito que sean efectivas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La alcaldía de Iribarren ha recuperado más de 30 centros asistenciales en diversas comunidades, esto con el fin de reforzar a la red de atención primaria de salud.
Explica el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, que con la recuperación de estos espacios han logrado descongestionar a los grandes hospitales que están ubicados en el municipio capital del estado Lara. Estamos haciendo una inversión significativa, bien alta en materia de salud para fortalecer, insisto, el trabajo que hace la gobernación desde los principales centros asistenciales, desconcentrarlos, como les decía, o descongestionarlos en todo caso, para garantizar que puedan dedicarse a las consultas específicas que se dan en estos centros y además un aporte en la lucha contra el COVID. Las declaraciones las ofreció la primera autoridad municipal durante la inauguración del ambulatorio del barrio Propatria al norte de Barquisimeto. En este espacio atenderán consultas en cirugía general, odontología. Además, en sus instalaciones funciona un área de botica que entregará medicamentos de forma gratuita a habitantes de zonas cercanas. Desde el estado Lara, a Ramón Vélez, Televen. Hacemos otra pausa aquí en la presente emisión del Noticiero. Regreso a lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra sección de arte y espectáculos, lo actual. Les saluda Cinzia Franchisquielo, lista para acompañarles en este acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y en todas mis redes sociales como @CinciaFD. Y damos inicio a las informaciones el día de hoy contándoles que el cantante venezolano Nacho celebrará su cumpleaños con un concierto sinfónico virtual, un espectáculo inédito con el que materializará un sueño que también será un regalo para sus seguidores, en el que se sumarán 33 músicos clásicos, además de los 7 integrantes de su banda. Así que vamos a ver los detalles directamente de la mano del protagonista Nacho. Hey, ¿qué tal? Por acá Nacho, quiero enviar un saludo cordial a toda mi gente de Lo Actual y a toda su audiencia. Recuerden que este domingo 22 de agosto, día de mi cumpleaños, estaré haciendo un concierto online vía streaming. Cambiamos de tema para contarles que esta semana se llevará a cabo una serie de presentaciones musicales en la ciudad de Caracas de la mano de El Farolito Rock, con la finalidad de brindar entretenimiento al público venezolano, contando con las debidas medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Parte de los espectáculos que se realizarán según la agenda del día estarán a cargo del cantante Iván Fuenmayor, la agrupación Luna Blues, la banda de rock clásica Cash, Morango Disco Funk y para finalizar la semana, el clásico de blues y jazz con África y Mr. Black Coffee. Por su parte, de la mano de la Embajada de Uruguay, esta tarde se estará llevando a cabo un evento especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. En materia cinematográfica, les comentamos que Pedro Almodóvar estrenó el tráiler de la película Madres Paralelas. Tras la polémica suscitada por la censura inicial del cartel de la cinta en redes sociales, el director español presentó este lunes el adelanto de su próximo film, que inaugurará el Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre y llegará a los cines españoles el día 10 del mismo mes. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smith son las protagonistas de esta historia sobre la maternidad y la familia, en la que también participan Israel Elejalde como personaje principal masculino, Rosy de Palma y Julieta Serrano. La trama se centra en dos mujeres, Yanis y Ana, que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para él. Y en más noticias sobre el séptimo arte, les contamos que a pesar de la disminución de audiencias, Free Guy domina la taquilla. La película de comedia y acción protagonizada por Ryan Reynolds en el papel de un personaje secundario de un videojuego tuvo un mejor desempeño del esperado el fin de semana, recaudando un estimado de $28.4 millones en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, a pesar de un mercado que sigue afectado por el COVID-19. Después de unas semanas de audiencias más pequeñas y de estrenos decepcionantes en medio de un repunte de casos de coronavirus impulsados por la variante Delta, Free Guy tuvo éxito con una fórmula antigua,
una película original protagonizada por estrellas y con buenas críticas. Se tenía previsto que el film, que se exhibe en alrededor de 4.000 cines de Estados Unidos y Canadá, recaudara unos $20 millones en su fin de semana de estreno. Pero sin importar la forma en la que las películas se están estrenando actualmente, las condiciones en los cines están lejos de ser las mejores. Y cambiamos de informaciones para contarles que Nueva York dedicará un museo a la cultura teatral de Broadway. La ciudad hogar de un sinfín de museos de todo tipo estrenará en verano de 2022 un nuevo centro permanente dedicado a la historia y protagonistas de Broadway y estará ubicado en la céntrica plaza de Times Square. El museo ofrecerá una experiencia interactiva en la que se podrán explorar los momentos históricos y los espectáculos más importantes que han definido esta zona cultural en el corazón de la Gran Manzana. Así lo informaron medios locales citando en un comunicado toda esta información. El centro, impulsado por la productora Julie Boardman, nominada varias veces al premio Tony, y la fundadora de la empresa Rubik Marketing, Diane Nicoletti, tenía su apertura prevista el año pasado, pero se vio obligado a posponerla por la pandemia del COVID-19. De esta manera, amigos de Lo Actual, llegamos al final de nuestro recorrido por las informaciones más destacadas del entretenimiento. Gracias por acompañarnos, pasen una feliz tarde. Gracias, Cinzia, y amigos, llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerda que las variantes del COVID-19 son una amenaza que no podemos subestimar, por eso hay que reforzar las medidas de bioseguridad y tener presente que ante cualquier síntoma se debe acudir al médico. La rápida propagación de esta infección genera un aumento vertiginoso de la mortalidad y por ende provocan el colapso de los sistemas de atención médica y funerarias. No sienta miedo, actúe de manera consciente, use su tapabocas de manera correcta, es decir, que tape su nariz y boca, lávese las manos y mantenga una distancia saludable. Y justamente como ya terminamos la misión por hoy, corresponde colocarnos nuestro tapabocas. ¡Feliz día!